Saludos desde Zamora. Estamos llegando casi a la medianoche de este largo Viernes Santo, una ciudad que vive por y para la Semana Santa. Aquí ven una de las figuras señeras de esta pasión zamorana, que es el barandales. Estamos en el desfile profesional de la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. Estaremos con ustedes para hablarle de una de las advocaciones que tiene mayores fieles y seguidores en Zamora desde hace 600 años. Y conmigo ilustrarán este desfile dos personas que para mí es un honor tener hoy en esta televisión de Castilla y León, que es Florián Ferrero, historiador, que nos contará mucho de nuestra madre, Pedro García Álvarez, que también sabe mucho de historia, de archivos, y que es un semana santero de pro, y además este año ha tenido mucha suerte con ese desfile de Jesús del Vía Crucis que también pudimos ver aquí en esta televisión. Gracias, Pedro, por estar aquí. Gracias, Florián. Gracias a vosotros. Gracias. Este desfile pues, ha partido de San Vicente hace casi una hora, a las 11, y ahora estamos viendo su paso por la Plaza Mayor de Zamora, aunque parece que tienen fondo. Es el inicio del desfile. Este año, en este desfile procesional, no hay muchas novedades, porque la mayor novedad de la que podemos hablar de los últimos meses, de la Semana Santa pasada a esta, es esa coronación canónica de Nuestra Madre, que fue el pasado 20 de septiembre, y es una de las tallas que siempre ha estado muy acompañada en las calles, aunque ya, como comentábamos antes de empezar, en Zamora a estas alturas de Semana Santa ya llega uno un poco fundido. Claro, el Viernes Santo empieza el jueves por la mañana, entonces la noche del jueves al viernes no se duerme en Zamora. Y cuando van llegando las 12 de la noche del viernes, prácticamente todo el mundo llevamos sin dormir 36, 38, 40 horas. Entonces ya se va notando el esfuerzo todos estos días. Y bueno, pero de todas maneras siempre se sale para ver a nuestra madre, es como se llama a Nuestra Señora de las Angustias en Zamora. Estamos viendo además la cruz, y esta procesión lleva dos. Hemos visto hace un momento otra. Lleva la antigua cruz de las espaldas de la Virgen, de titular, y más lleva la de la iglesia San Vicente. Entonces vamos a ver precisamente dos cruces. La normal, la de la iglesia de San Vicente, y esa se lleva sobre todo para rememorar la primitiva cruz de plata de la imagen de la Virgen de las Angustias. Esa apertura del desfile que está con la banda de cornetas y tambores, de momento solo estamos viendo cofrades vestidos con el hábito, pero aquí, a medida que vaya avanzando el desfile, vemos como lo más numeroso son mujeres vestidas de luto. Aunque han disminuido muchísimo, precisamente al aprobarse el de las mujeres pudiesen llevar también el traje Don Paperuz, muchas, sobre todo mujeres muy jóvenes, se han pasado a llevarlo, y entonces ha disminuido el número de mujeres de luto, pero aún así es numerosísimas. Esta mañana me decían que habían entregado el medallón 4.780 y tantos, es decir, en estos momentos en la cofradía están próximos a alcanzar los 4.800 hermanos, y eso tienen también limitación de entrada, es decir, es una cofradía muy numerosa, con muchísima gente, y además donde el año próximo vamos a ver una novedad, puesto que hasta ahora los hombres siempre tenían de llevar la túnica de estameña, y a partir del año próximo los hombres también podrán ir de luto. Entonces veremos a ver si se apuntan muchos hombres a ir de esa forma.
parece que sí que va avanzando ya el desfile hasta que podamos ver a cualquiera de los pasos que hay. Ahí está, precisamente. Está todavía distante de la plaza. Lo que hemos visto antes, me imagino que lo volveremos a ver, es la figura del barandales. Ahí precisamente, además, este barandales va vestido con la ropa tradicional de los oficiales de la Cofradía del Santo Entierro y de Nuestra Madre de las Angustias hasta bien avanzado el siglo XVIII. Llevaban un ropón negro, gola y sombrero de ala ancha. Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se empieza a poner, bueno, a principios del XVIII se empieza a poner en duda, y sobre todo por la gran afluencia a Zamora de ejército para el asalto a Portugal, intentaron y se puso de moda el llevar ropa más de tipo militar. Entonces, esta forma de hábito de los oficiales, de todavía se dan, por ejemplo, en los Felipes, en alguna Semana Santa de Castilla y León, pues fue desapareciendo y lamentablemente se perdió. Hace unos años, a través de un pleito, pudimos encontrar la descripción de la ropa y la cofradía se la puso de nuevo al barandales, ese personaje de las procesiones tradicionales zamoranas, personaje extrañísimo, pero muy familiar en nuestra Semana Santa, abre todas las procesiones, están yendo de los grandes vilones de gran peso y bueno, tenemos referencias desde el siglo XVI, entonces no es un personaje nuevo, es un personaje muy antiguo. En cuanto a la historia de esta cofradía, tal y como la conocemos actualmente, la fundación fue a principios del siglo XX, lo que pasa que hay referencias ya desde 1412, se hace alusión a la llegada de San Vicente Ferrer a Zamora. No sé qué hay de cierto y qué hay de mito, de leyenda. Bueno, cuando Alberto Martín y yo precisamente nos pusimos a estudiar la cofradía hace unos años, llegamos a una conclusión y fue no poner historia de la cofradía Nuestra Madre de las Angustias, sino historia de una devoción, Nuestra Madre de las Angustias de Zamora. Realmente lo de ahí desde el siglo XV es una devoción enorme a Nuestra Madre y a partir de esa devoción han ido apareciendo y desapareciendo cofradías, es decir, la actual es heredera de la posible cofradía de 1412, pero con paréntesis en el tiempo, por ejemplo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ha habido momentos donde la cofradía desaparecía, pero la imagen seguía saliendo en procesión, o sea, jamás salió en procesión. Sobre San Vicente Ferrer, pues tenemos elementos ciertos y elementos menos ciertos. Sabemos de San Vicente Ferrer, está en Medina, el día 22 de Medina del Campo, el día 22 de enero de 1412, se dirige a toda velocidad a Zamora, que posiblemente, si no el día 23, el día 24, el día 25 de enero llegó a la ciudad, y precisamente su último sermón en Medina había sido un sermón de San Vicente Mártir. Sermón de, casi con seguridad, repitió en Zamora en su octava, es decir, lo repetiría el día 29 de enero de 1412. Entonces, a raíz de ahí y de otra serie de sermones, sobre todo en el convento de Santo Domingo, posiblemente llevó al nacimiento de una hermandad, de un grupo de disciplinantes, de posiblemente sea el germen de esto. De hecho, siempre, y hasta bien avanzado el siglo XX, la imagen de abría procesión siempre era San Vicente Ferrer. Entonces, y en la documentación del siglo XVI se habla de la figura de San Vicente Ferrer, se dice de sus antepasados, han dicho que fue fundada por él, es decir, puede haber una serie de elementos ciertos, pero bueno. Después la cofradía fue sufriendo variaciones, era inicialmente de disciplinantes, dejó de serlo. En 1770, por las normas de Aranda, fue suprimida, estuvo unos años saliendo simplemente con fieles, no como hermandad. Después vuelve a surgir con fuerza en el 19, vuelve a tener un paréntesis a partir de 1886 y de nuevo en 1929 se reorganiza la procesión
desde la llegada a nuestros días. Entonces, tenemos una hermandad 6 veces centenaria, pero con saltos a veces bastante largos, de 20-30 años. En sus orígenes, cuéntanos, Florián, porque salían a la calle, había disciplinarios, había hermanos de sangre, hermanos de luz, y además no procesionaban solo los Viernes Santos, también teníamos salida en agosto. Vamos a ver, es de eso es algo de nos estamos ya olvidando de nuestras procesiones. A veces nos parece como si algunos modelos, por ejemplo andaluces, fueran totalmente extraños. Normalmente todas las advocaciones marianas de gran devoción tenían su fiesta, diríamos de dolor, como sería esta, del Viernes Santo, y su fiesta de gloria. En esta de nuestra madre las Angustias, y su fiesta de gloria era el día 15 de agosto y salía en procesión, y la Virgen todavía hasta hace no demasiados años conservaba en su ajuar piezas de no eran negras, eran las piezas precisamente que se utilizaban para la fiesta de agosto. Entonces, bueno, pues eso lamentablemente se ha ido perdiendo, pero se fue perdiendo con el paso del tiempo, pero al menos es bueno saberlo. De nuevo, bueno, estamos viendo, los cofrades llevan el hábito tradicional zamorano de estameña y el caperuz es negro de terciopelo, igual al de esta tarde en la procesión del Santo Entierro. Llevan un hachón de gran tamaño y después veremos cuando vengan las mujeres que no llevan este traje como irán totalmente de luto portando una vela en la mano. Al hilo de lo que acaba de comentar Florián, pues efectivamente, los hermanos llevan túnica de estameña, una túnica impuesta en Zamora desde 1925, cuando se crea la procesión de traslado del Santísimo Cristo de las Injurias para entregarlo a la Real Cofradía del Santo Entierro, y precisamente la cofradía que están viendo ustedes es una cofradía que se implanta a partir de 1927, en momento de su refundación, precisamente por la Junta de Fomento de Semana Santa, que estaba encabezada por los responsables del Santo Entierro. Con lo cual, estamos ante una estética que se empieza a imponer en Zamora a partir de la dictadura de Primo de Rivera y que es lo que vuelve a absorber una tradición secular de nuestra ciudad, porque la devoción a Nuestra Madre de las Angustias, con independencia de las vicisitudes históricas que se han podido discurrir a lo largo del tiempo, pero siempre la vocación a Nuestra Madre ha estado muy presente en todos los fieles zamoranos, y de hecho, cuando vino la influencia de la Ilustración del siglo XVIII, que fue bastante nefasta para la religiosidad popular, pues la Ilustración racionalista no pudo acabar con una devoción tan implantada en la ciudad de Zamora, que espontáneamente siguió surgiendo la procesión, simplemente por iniciativa del párroco de San Vicente y por los devotos y devotas de Zamora, que podían participar en una procesión sin necesidad de tener un hábito, sin necesidad de pagar una cuota, simplemente por su propia creencia y por su voluntad. Más rápido. La imagen que estamos viendo se ha incorporado no hace demasiado tiempo. Es iba a decir el Santo Cristo de las Angustias, fue el nombre que se le dio últimamente, pero realmente la denominación oficial es el Santo Cristo del altar de la epístola de la Catedral de Zamora. Está atribuido, sobre todo tras los estudios de José Ángel Rivera de las Heras, a Arnao Palla. Es un Cristo que se realiza posiblemente en torno a 1540, en 1542, puesto que su altar se termina en el 46,
y es una imagen de, en cierto modo, donde posiblemente no sea del mismo autor, sirvió de modelo a la gran talla del Cristo de las Injurias, la estructura tanto de policromía, rostro, paño de pureza y demás. Es una imagen es este año el primero prácticamente, o el segundo, de sale de San Vicente directamente. Normalmente salía del Museo de Semana Santa y se incorporaba a la procesión, donde estamos ahora viéndola en la Plaza Mayor. Y sirve para enlazar una tradición antigua de esta cofradía. Inicialmente la cofradía se llamó de Angustias y Soledad de Nuestra Señora y Consuelo de los Desamparados, y llegó a tener infinidad de imágenes. Tenía un crucificado, tenía un Calvario con los dos ladrones, un San Juan y la Magdalena, una Verónica, tenía un Eceomo, un Jesús atado a la columna, un Nazareno, es decir, y sobre todo tenía una Virgen de la Soledad, después transformada en una Virgen de las Espadas, y por supuesto Nuestra Madre. Entonces, con el paso del tiempo fue perdiendo imágenes, y cuando se restauró en el siglo XX se pretendió seguir saliendo con San Vicente Ferrer, con Nuestra Madre, la Virgen de las Espadas. Se le añadió un primer paso, el retorno del sepulcro. De no gustó demasiado a la hermandad, terminó devolviéndolo a la institución que lo había pagado, la Junta de Fomento de la Semana Santa, y esta se lo entregó al Santo Entierro. Después fue perdiendo hasta la Virgen de las Espadas, y desde hace unos años, desde el 94, se incorporó este Cristo, y hace ya prácticamente nada, hace 4 años, incorporaron también de nuevo a la Virgen de las Espadas. Entonces, bueno, la cofradía ha ido en ese sentido recuperando aspectos primitivos. Incluso hoy la Virgen de las Espadas, por primera vez desde su nueva salida de estos años, va a ir en el lugar que tradicionalmente tuvo, fue en el último lugar en la procesión. Por ahí vemos ya precisamente mujeres de luto alumbrando en la procesión. Estamos a la espera de la llegada de Nuestra Madre en las Angustias. Es curioso, porque los zamoranos siempre además decimos Nuestra Madre, no, sí. Sin más es la denominación. Cuando se están inventando a veces nombres para seguir otros modelos, el Señor de Zamora o la Señora de Zamora, para determinadas vírgenes como la Soledad o el Cristo de las Injurias, son totalmente foráneos. En Zamora hemos tenido siempre un nombre, y es denominar a Nuestra Señora de las Angustias simplemente como Nuestra Madre. Esa es la grandeza que supieron recuperar en el año 27 unos hombres a los que le debemos mucho, y que refundaron después del primer periodo de la Junta de Fomento de Semana Santa en 1897, cuya labor desaparece en 1901. Se refunda precisamente ese espíritu a finales de 1924 y consiguen sacar adelante en su proyecto 2 consecuciones que han sido fundamentales para el devenir futuro de la Semana Santa de Zamora, como es la fundación de la Cofradía del Silencio, precisamente para trasladar el Cristo de las Injurias y entregarlo a la Real Cofradía del Santo Entierro, y fueron capaces de refundar la procesión que estamos contemplando de Nuestra Madre de las Angustias, y a partir de ese momento la cofradía vuelve a tener una canalización oficial, pero pese a esa canalización oficial hay algo que siempre subyace en el interior de los zamoranos, y es la devoción a Nuestra Madre.
Una cofradía que desde su nacimiento nació ya mixta, que es algo que no ha pasado con todas las que... Mixta, pero segregando. Sí. Los hombres tapados, las mujeres destapadas y de luto. Es decir, realmente hace muy poquitos años, cuando se aprobó, de las hermanas pudiesen optar por ir de luto o ir tapadas. Y bueno, y este año además se ha conseguido el otro logro, es de los hombres también puedan ir de luto o tapados. Entonces veremos la experiencia el año próximo, a ver si muchos hombres se atreven a destaparse. Lo que es evidente es que una cofradía que la tradición reza que fundó San Vicente Ferrer y lo asumimos, si bien sus primeros estatutos datan de 1579, que es un periodo ya bastante tardío con respecto a la normativa surgida del Concilio de Trento, pero lo que sí es evidente es que la cofradía de Nuestra Madre de las Angustias ha sido capaz de evolucionar acorde al tiempo que le tocó vivir y ahora está demostrando que evoluciona acorde a lo que debe de ser una cofradía en el siglo XXI. Y yo creo que eso es importantísimo, no solo en lo que respecta a la cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, sino en lo que respecta a la Semana Santa de Zamora, que siempre ha sabido adaptarse de un modo u otro a los tiempos que corremos, y creo que eso también subyace en la grandeza de la Semana Santa zamorana, que es capaz de incorporar imágenes soberbias a lo largo del siglo XX y es capaz de incorporar conceptos que deben de perdurar para que lo que es un signo de identidad colectivo como zamoranos se adecúe al tiempo que nos toca vivir. Hemos visto alguna imagen, pero se va acercando Nuestra Madre a la Plaza Mayor. Nuestra Madre que en Zamora es de sobra conocida, la obra de Ramón Álvarez. Para todos los que nos están viendo desde Castilla y León, decir que Ramón Álvarez es desde luego el imaginero de la Semana Santa de Zamora y desde luego el que mejor la supo comprender. Yo creo que además Ramón Álvarez fue un gran maestro. A lo mejor si lo analizamos desde un punto de vista meramente artístico, pues bueno, se le pueden poner algunos defectos en la obra. Él fue un hombre que se adaptó a la sociedad zamorana, a esa sociedad de mediados del siglo XIX, trabajó mucho y hizo unas imágenes perfectamente adaptadas a la ciudad. Es decir, algunas de ellas en los últimos años, al ponerle mesas muy grandes, han perdido la fuerza que podían tener, pero unas imágenes muy adaptadas a por el lugar por donde iban a pasar y sobre todo unas imágenes de gran devoción. En el caso de Nuestra Madre sustituyó a una imagen movía muchísimo la devoción y sin embargo la nueva imagen de Ramón Álvarez lo que consiguió es aumentar la devoción, pero Ramón Álvarez tuvo incluso la genialidad de hacer nacer en la ciudad nuevas devociones, es decir, nadie tenía una devoción extrema a la soledad en Zamora. Hace una Virgen de la Soledad, Ramón Álvarez, le pone un rostro bellísimo, pero lleno de dolor y unas manos entrelazadas mucho más hermosas, y al día siguiente de salir en procesión se había convertido en una de las advocaciones marianas más devotas, movían más a la devoción de la ciudad. Es decir, Ramón Álvarez en ese sentido era un hombre sabía muy bien dónde se movía. Y esta imagen es un ejemplo, sería al menos la cuarta imagen de Nuestra Madre ha tenido Zamora. Hubo una primitiva imagen posiblemente gótica, después hubo otra imagen ya del 18, de principios del 18, hubo otra previa del 16, hubo otra del 18 y esta tenemos cuatro imágenes. Esta además fue una imagen sumamente problemática, nació en unos momentos donde
la pidió hacer los servitas y lo pidió hacer la parroquia, al final no tuvieron dinero suficiente, tuvieron de vender la antigua imagen al Virgen de García Grande para terminarla de pagar, y bueno, pues al final la cofradía perdió la propiedad de la imagen, pasó al pueblo del Perdigón, y bueno, pues a lo largo de los últimos años hemos tenido la fortuna de verla en Zamora varias veces, de desfilar juntas. Así sucedió en 2012, con motivo del centenario del nacimiento de la hermandad, y la hemos vuelto a ver de nuevo juntas en otras ocasiones, en la iglesia y demás. Y entonces, bueno, hemos recuperado un tanto esa relación entre imágenes. Cuéntanos, porque Florian, tú has podido coger al Cristo en brazos. Sí, yo lo he tenido varias veces en brazos y es una imagen sorprendente, es una imagen donde cuando se ponen los dedos en determinadas partes tiene un espacio donde se puede meter la mano por dentro. El grosor de la madera en algunos sitios no llega al centímetro, puedes sentir apretando la fuerza de tus dedos del otro lado. Y según estudió Ricardo Flecha, él ha sido nuestro pregonero y autor de muchas imágenes ya por nuestras tierras, por Zamora, por Valladolid, por Medina, fue realizado de una forma muy extraña. Ramón Álvarez hizo una primera talla del Cristo, una talla, llamémosla basta, y después utilizó un sistema de moldes, sobre todo en la zona de las piernas, para echarle el aparejo. Es decir, sobre ese molde echó el aparejo y presionó la madera, de forma de se permitió, una vez hecho eso, vaciarla totalmente por dentro. Entonces no pesa en absoluto la imagen del Cristo y le permitió darle una policromía además magnífica. Es algo que te sorprende cuando lo tienes en tus manos y te das cuenta del peso mínimo. Eso permite además se pueda mecer muy bien a la imagen el ritmo durante la procesión sea muy bueno y bueno, pues de los zamoranos nos guste mucho incluso la forma de llevarlo. Bueno, pues en una noche como hoy, donde hace algo de viento y un buen tiempo, pues bueno, pues nos permite ver esa imagen. Y además esa Virgen de por primera vez procesiona en Semana Santa, con la corona le fue impuesta de forma solemne en septiembre del año pasado. La trascendencia de la figura de nuestro imaginero por excelencia en Zamora, Ramón Álvarez, con respecto al devenir futuro de la Semana Santa, es tan trascendental que en el 1879, cuando se estrena esta imagen de Nuestra Madre de las Angustias, en ese mismo año se estrena una obra de un joven escultor que ha pasado a la historia de la imaginería contemporánea y de la escultura contemporánea, que no es otro que Mariano Benlliure. Mariano Benlliure realiza para la Semana Santa de Zamora, el mismo año que Ramón Álvarez, una pieza acompañada, que es El Descendido. Fue tan valiente que con apenas 16 años fue capaz de levantarle un contrato a un hombre tan consolidado como Ramón Álvarez en la Semana Santa de Zamora, y sin embargo Ramón Álvarez se quedó en nuestro interior íntimo, por eso lo sentimos como lo sentimos, mientras que Mariano Benlliure, que es capaz de realizar para la Semana Santa de Zamora dos pasos excepcionales, El Descendido para la Real Cofradía del Santo Entierro y Redención, obra cumbre de la Semana Santa contemporánea, diría yo, de la imaginería contemporánea semana santera, que ha desfilado en la pasada madrugada. Y sin embargo, pese a la trascendencia y la influencia que tuvo Mariano Benlliure en la Semana Santa de Zamora, para los zamoranos Ramón Álvarez seguirá siendo y siempre seguirá siendo nuestro imaginero por excelencia. De hecho, hay un elemento en Zamora, Ramón Álvarez es don Ramón, simplemente. O sea,
Cuando se habla de don Ramón, estamos hablando de Ramón Álvarez. Un hombre que además, lamentablemente, no nos dejó ni un simple dibujo. No sabemos demasiado cómo trabajaba. Él llegó a ser profesor del instituto. Y yo tengo la idea de, precisamente, en parte se forma en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, puesto de algunos pasos y algunos detalles los toma de modelos existentes en la Real Academia. Por ejemplo, el paso de la Baída que ha desfilado esta mañana, él plasma la imagen del Pasmo de Sicilia Rafael, pero no del cuadro del Prado, sino de la copia del cuadro existente en la Real Academia de San Fernando. Es decir, tenemos esa sensación, algunas personas, de don Ramón tuvo esa formación posiblemente a través de la Real Academia o en parte influenciado por ellos, aparte de tener maestros no demasiado lejanos como Luis Salvador Carmona y otros, pero bueno, al final lo que nos logró hacer unos pasos nos han llegado siempre directamente a nosotros, a todos los zamoranos. Repasando un poco la historia de esta cofradía, cuando realizó Ramón Álvarez esta imagen, se hablaba de ese cortejo popular, de esa procesión, y luego de que dentro del templo los pasos interpretaban un baile al ritmo de marchas fúnebres. ¿Se puede hablar de que eso era un antecedente o tiene alguna relación con ese tradicional baile de 5 de copas? Yo pienso que no, porque precisamente en esos momentos en Zamora, entre otras cosas, no se utilizaban las bandas militares. Entonces, lo dudo, lo más moderno en esos momentos eran las bandas de cuerda, fundamentalmente de violines, incluso algunas llevaban hasta guitarras. Entonces, no me veo yo demasiado esos aspectos. Lo de sí tuvo nuestra madre siempre, y además fue objeto de grandes debates, donde Santo Entierro, él tenía un sermón de angustias y dolores de Nuestra Señora. Y como ese sermón no gustaba tanto porque era menos efectista del sermón del descendimiento del Santo Entierro, en cuanto el Santo Entierro se descuidaba 2 días, ella hacía sermón del descendimiento. Entonces era automático, Santo Entierro ponía un pleito, ganaba el pleito, y nuestra madre volvía de nuevo al sermón de la soledad y angustias, y era un elemento fundamental. Entonces, a mí me da la sensación de esa otra parte no existía. Y lo de sí sabemos, porque tenemos un relato precioso de la segunda mitad del siglo XVII, en el diario de Antonio Moreno de la Torre, el merino mayor de la ciudad, hace un diario se ha conservado en el archivo provincial, histórico provincial de Zamora, una buena parte de él, por los años ya avanzados del 70, donde nos dice cómo era la procesión, y siempre nos dice la procesión de nuestra madre, lo dice varios años, magnífica como siempre, muchísimos devotos. Por ejemplo, en uno de los años nos dice, entraron dentro de la iglesia, pese a que había finalizado la procesión, de rodillas, más de 500 personas llevando las hachas de cera encendidas. Es decir, nos está hablando de una ciudad de unas dimensiones reducidas. Yo no sé cuántos habitantes podría tener Zamora en esos momentos, pero posiblemente nos cediera de los 6.000, 7.000 habitantes. Dentro de esta procesión, simplemente de los que fueran alumbrando, 500 personas entraran en la iglesia de rodillas alumbrando, posiblemente habría otras 500. Nos están hablando de una masa enorme de fieles asistiendo a la procesión, y además en unos momentos donde en la procesión había grandes peleas por las presidencias de los pasos, hasta el punto de se rompen las mayordomías. En Zamora la primera vez que actúa una banda de música militar es en 1899, cuando viene la banda del Regimiento de Ingenieros. Precisamente el baile final que se produce en la iglesia de San Vicente, cuando la suprimen la autoridad eclesiástica, en 1904,
con lo cual puede ser muy creíble que puede tener un antecedente de uno de los momentos álgidos de la Semana Santa de Zamora, que es el baile del 5 de Copas, que tuvo lugar a las 5 de la madrugada en la iglesia de San Juan. En todo caso, lo que sí es evidente es que hay una disposición eclesiástica que suprime el baile de los pasos a la conclusión de la procesión en la iglesia de San Vicente en 1904. Se nota que este año nos ha acompañado el tiempo porque están las calles realmente preciosas. Está a rebosar además la ciudad, no entra ni un alma más, afortunadamente. Es más, sabemos de en ciudades próximas y todos los pueblos de la provincia próximos están alojándose infinidad de turistas. La ciudad se está batiendo todos los récords posibles de visitantes y además se está haciendo un tiempo espléndido, unas noches espléndidas. Habrá que marcarse en la cruz este año y el anterior porque no se ha suspendido ningún desfile y el año pasado, yo no sé si hacían cuentas, pero hacía 20 años por lo menos que no hacíamos una Semana Santa en la que no había ninguna suspensión. Llevamos años de muy mala suerte en Zamora. Y aparte de eso había cofradías, Jesús de la Tercera Caída o Santo Entierro, que parecía como si era abrirse la puerta de la iglesia para salir la procesión y rasgarse los cielos y empezar a llover a mares. Entonces, bueno, pues eso parece que se ha roto. Santo Entierro, yo creo que en 10 años tuvo problemas al menos en 8. Entonces, bueno, afortunadamente estamos entrando en un periodo, y eso de este año todo el mundo decíamos que era muy mala fecha para lluvias en Zamora, pero afortunadamente la tradición de los primeros días de abril lloviendo este año se ha roto. Va avanzando el último de los pasos, la Virgen de las Espadas, que como bien decís antes, se ha reincorporado a este desfile en 2010. Es una Virgen diminuta, se ha debatido además mucho sobre la posible autoría. En determinados momentos se dijo que sería una imagen de Olot, después de podía haber intervenido Ramón Álvarez. Los últimos estudios que se han hecho en los últimos meses ha permitido observar cómo una parte de su bastidor es una Virgen de bastidor que está pintado de azul, lo cual era muy propio de las zonas del Levante español y de posiblemente, pues al final, aunque Ramón Álvarez interviniese en algún detalle para darle mejor policromía o reparar algo, procede de la zona de Olot. La Virgen hasta este año salía delante de nuestra Madre. Afortunadamente han tenido el sentido común de darse cuenta de una soledad, lo cual debiera de ir sola al final, y al mismo tiempo es la Virgen de las Espadas. Lleva las 7 espadas correspondientes a los 7 dolores de María, esos 3 dolores de la infancia de Cristo, la circuncisión, la huida a Egipto, la pérdida en el templo, pero tiene los 4 dolores de la pasión, precisamente ese dolor del camino del Calvario, de la crucifixión, del descendimiento y del entierro. Luego, por lo tanto, si el anterior paso lleva a la Virgen en su regazo a Cristo, ha sido descendido pero todavía no enterrado. Si esta Virgen lleva las 7 espadas, lógicamente debiera de ir, como siempre fue, cerrando la procesión, puesto que ya Cristo estaría enterrado. A mí, con independencia de que me parece un acierto la decisión tomada por los responsables de la cofradía de que la Virgen de la Soledad, que era la advocación antigua, posteriormente Virgen de las Espadas, cierre la procesión, es el acierto que debe de ser, porque además nuestra Madre no deja de ser una expresión de la quinta angustia, y la quinta angustia es algo mucho más abstracto que la soledad de Nuestra Señora cerrando el cortejo de su hijo ya muerto. Y una de las características que tiene, yo creo, especialmente reseñable
en lo que respecta a la carga de este paso es que es de las pocas imágenes que se cargan en la Semana Santa de Zamora cuya carga es mixta. Hombres y mujeres, hombro a hombro, empujan la soledad de la Virgen que cierra el cortejo. Hemos visto algo, es el ir junto al paso militares, y es desde durante muchos años cerraba la procesión de Nuestra Madre siempre todos los jefes y oficiales del regimiento de infantería existente en Zamora, el Toledo 35, en los años finales, libres de servicio, salían en esta procesión. Entonces, al perderse las unidades militares en Zamora, desapareció ese hecho y lo han retomado precisamente una serie de militares de la reserva activa, me parece se denomina exactamente, que acompañan las imágenes de la procesión para así tener ese recuerdo de las fuerzas militares que acompañaron siempre en la noche del Viernes Santo a Nuestra Madre y a la Virgen de las Espadas. Reservistas voluntarios, es el nombre, si no me confundo, exacto. La mesa que se hizo para su regreso al desfile, que el diseño de Antonio Pedrero, está realizada por José Antonio Pérez, que ha trabajado mucho y muy bien para la Semana Santa de Zamora. Sí, es un estilo de mesa a los zamoranos nos parece normal, me refiero a normales en el sentido estamos habituados, pero que son unas mesas bellísimas, siempre de maderas de alto nivel, de alta calidad, sin estar teñidas, con unas tallas maravillosas, donde ahora tenemos a José Antonio, precisamente es nuestro tallista del momento, pero yo diría es fruto de una tradición zamorana, su maestro más directo fue su padre, pero tenemos en infinidad de tallistas desde hace muchísimos años, siempre han trabajado para la Semana Santa de Zamora, y precisamente el domingo de Ramos, nuestro pregonero, hacía una llamada de atención para pedir se pusieran estudios de talla en Zamora, dada esa tradición, y ojalá se consiga de la escuela, sobre todo de arte, introduzca esa talla tan especial de pasos de Semana Santa. Suele ocurrir, y no solo en la Semana Santa de Zamora, sino creo que en todas nuestras Semanas Santas de Castilla y León, que el impacto máximo suele ser la imagen, pero la imagen va sobre un trono, va sobre una mesa, y como bien ha comentado Florian, la tradición secular de tallistas, de mesas soberbias para la Semana Santa de Zamora se arrastra precisamente de cuando surge el boom que hoy arrastramos, que es a partir del último cuarto del siglo XIX, y hay 3 escuelas tradicionales de tallistas zamoranos que han dejado obras soberbias, incluso superando a las propias imágenes que sustentan. Y incluso Bellure, Mariano Bellure, cuando hace Redención, él hace una aportación también, nos presenta un nuevo modelo de mesa, donde representa las virtudes, y entonces en esas virtudes, he dicho las virtudes, las obras de misericordia, a través de esas obras de misericordia nos presenta un modelo de mesa también sumamente bello, es decir, donde siempre nos fijamos en ese Cristo acompañado del Cirineo y de la Magdalena, de la parte superior del paso, pero de la parte inferior del paso es tan importante y tan excepcional como la parte superior. Entonces, eso fue un reflejo del primer tercio del siglo XX, pues lo tenemos en infinidad de mesas donde
ya no solo los elementos de talla excepcionales, sino los pequeños detalles, los angelitos, las piezas a lo mejor añadidas de bronce o de piel en algunas mesas, las hacen piezas excepcionales y dignas de figurar en el museo precisamente de Semana Santa. Estamos en la Plaza Mayor, ahora el desfile se dirige hacia la catedral, recorriendo todo el casco antiguo de Zamora, pero regresarán a esta Plaza Mayor en una hora más o menos, y aquí será cuando escuchemos al coro Jerónimo Aguado cantar Stabat Mater y esa despedida con la salve, que seguro que muchos de los zamoranos y visitantes que están ahora viendo este paso no se van a ir de la Plaza Mayor, porque si no luego lo van a tener complicado. Es lo que se tiene, se sale a la calle y uno no sabe cuándo va a regresar. Sí, incluso hay un hecho de para los zamoranos ya estamos muy habituados, es decir, las procesiones normalmente se ven en determinadas procesiones muy al principio o muy al final para después poder volver al acto final. Ayer pudimos contemplar, por ejemplo, el Miserere del Yacente. Bueno, la gente ve la procesión del Yacente muy al principio o muy al final para poderse ir después a la Plaza Mayor. En este sucede, es decir, hay menos gente en la Plaza Mayor de en otros lugares de la ciudad ahora mismo, porque nada más terminar de pasar la procesión por la Plaza Mayor, todas esas personas que han visto la procesión en su primera parte van a dirigirse hacia ella para ver el final de la procesión. Entonces, prefieren ver la procesión en sitios donde a ellos les guste y después esas filas ahora muy limitadas de personas, pues seguramente se convertirán en filas inmensas. De hecho, estamos viendo, este es el cierre de la procesión, como detrás de la procesión vienen centenares de personas para dirigirse a la plaza para ver ese final de la procesión. Es un elemento de a veces cuando vemos en procesiones donde se contemplan por mucha gente, como sucede en Zamora, de repente tú ves una zona y dices, en esta zona apenas hay nadie. No hay apenas nadie porque es necesario haberla visto en otro sitio para después intentar llegar a ese lugar de nuevo. Y de hecho lo estamos viendo, la procesión de espectadores es muy superior, la que viene detrás incluso a los que la han visto en la plaza. Lo cual queda demostrado perfectamente para nuestros telespectadores que efectivamente la devoción tan arraigada en el pueblo zamorano a Nuestra Madre de las Angustias es así desde hace tiempo inmemorial. Todas esas personas se dirigen a despedirla y mañana cuando se ponga de nuevo en su altar, pues pasarán infinidad de fieles, como han pasado estos días y han pasado por su novenario, siempre es un novenario donde asisten centenares de personas. Y esto es un ejemplo, o sea, realmente todas esas personas que venían detrás se van a incorporar en la plaza hasta llenarla, rebosar, para que cuando dentro de una hora vuelva la procesión a ella, esté totalmente llena. Pues esos tambores marcan el final del desfile, el cierre de esta procesión, y nosotros vamos a cerrar aquí esta retransmisión de la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias desde Zamora. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Florian. Y nosotros nos vamos, pero les dejamos con más contenido porque este Viernes Santo ha sido muy largo y sigue siendo muy largo. La Semana Santa sigue en Zamora y sigue en Castilla y León. Muchas gracias y buenas noches.